¿Qué tal? Un gusto estar con usted en esta mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre si es o no una leyenda urbana de que cuando una persona muere, en automático todas sus deudas quedan canceladas. Y si, por ejemplo, una casa de una persona que aún no la acaba de pagar pero fallece, si tiene que quedarse, ya pasa en automático, se cancela la deuda y queda a sus deudos. Sobre estos tipos de créditos, porque también puede haber un crédito de auto, crédito de nómina, muchos tipos de créditos hay. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Por eso tenemos a dos invitados. Está con nosotros Felipe Carrasco Zanini Ávila Camacho, quien es titular de la Notaría 185 de la Ciudad de México. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y también está con nosotros Alejandro Buitrón, quien es director de Coldwell Banker ABC. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Felipe, me gustaría que empezáramos contigo porque me imagino que muchas personas llegan a la notaría y resulta que cuando fallece un familiar nos encontramos con que tiene créditos no cubiertos. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, aquí un concepto fundamental que tenemos que tomar en cuenta es que es cuando una persona llega a fallecer, automáticamente se va a abrir su sucesión, ¿no? Y es un concepto fundamental, se va a abrir justamente esta herencia. Y este concepto de herencia es un concepto fundamental para el derecho mexicano y prácticamente para la sociedad. ¿Por qué? Porque va a ser esta sucesión en todos los bienes y en todas las obligaciones, justamente te dice del difunto que no se extinguen por la muerte. Entonces de aquí vamos a tener una serie, se devienen una serie de conceptos importantes, porque todo mundo tiene en la mente que cuando uno llega a fallecer, pues le estoy transmitiendo pues todo lo que yo trabajé, todos los esfuerzos que yo tuve para poder dejar a las personas queridas y todas estas cuestiones que si bien algunas veces llegan a generar muchísimos problemas, estos bienes, estos derechos que yo tengo, porque pues, bien lo hemos platicado y lo hemos escuchado, los pleitos que pueden llegar a generar también son estas obligaciones y se deviene otro concepto fundamental de aquellos que no se extinguen por la muerte. Entonces va a haber algunos derechos que sí son inherentes, algunas obligaciones que sí son inherentes a la persona que sí se van a extinguir, pero va a haber otras que no. Entonces vamos a tener un cúmulo de obligaciones y vamos a tener un cúmulo de derechos que se van a transmitir en bloque a nuestros sucesores, a nuestros herederos. Entonces, esas personas a que nosotros le dejamos lo bueno, pues, ¿qué crees? También viene lo malo, ¿no? O sea, también las deudas. Entonces, con el devenir del procedimiento, se va a tener que hacer una cosa que se llama el inventario. Entonces, ¿Ok? cuando una persona llega a fallecer, llegan los herederos y cuando se abre el testamento, cuando se lee este testamento, cuando se declara que este testamento realmente es el último, pues procesalmente no sabemos quién, perdón, vamos a saber quiénes son las personas que tienen derecho, pero no vamos a saber qué era lo que tenía. Entonces las personas van a aceptar esta herencia y se dice a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Que bueno, Ah, vamos a ver qué era lo que tenía. No quiere decir que si me sale peor me voy a echar para atrás. No, ahorita sí, les ¿qué voy a tal? platicar. Que O mejor sea, decimos no, no no. quiero ¿Qué es nada. esto? ¿Qué es exacto? No, híjole, pues es que resulta que tenía más deudas, pues mejor ya no le entro, ya no le quiero, ¿no? Bye. Entonces, lo que quiere decir es que no se va a mezclar con nuestro patrimonio el día de mañana hasta que no se concluya justamente esta sucesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la persona tenía estas deudas, la persona que fallece tenía estas deudas, ¿con qué se va a pagar? Hasta con lo que alcance con la herencia. Y ya establece la ley cómo se van a ir pagando y qué orden va a llevar
este pago. ¿Por qué? Porque un principio prácticamente del derecho, el funcionamiento del derecho es que tenemos esta prenda tácita, mal llamada prenda tácita, de que nosotros vamos a responder con todos nuestros bienes. Entonces, esta situación, por regla general, no se va a extinguir con la muerte. Entonces, inclusive en este procedimiento sucesorio, los acreedores van a tener derecho a estar formados en este inventario para ver, para revisar qué es lo que había. Obviamente un acreedor que tenga y que acredite justamente este derecho, esta legitimidad para poder intervenir, va a poder decir, oigan, yo quiero saber qué era lo que tenía la persona que falleció, pues justamente para poder formarse en la fila y ser pagado en su momento. Felipe, ya nos creaste una desilusión, pero está bien, sigamos. Entonces, Alejandro, ¿en qué momento sí se cancela la deuda? Porque tenemos unos seguros en el caso de créditos hipotecarios. Así es que contigo vayámonos a crédito hipotecario. Una persona tiene un crédito hipotecario y ¿qué pasa si fallece? Bueno, ahí, primer punto muy importante, y voy a regresar un poquito, que es importante que los créditos se encuentren al corriente, porque los acreditados tienen una obligación de pago muy puntual. Incluso, pues es importante también, hoy los bancos estipulan las domiciliaciones en las cuentas bancarias, y primer punto es que todo se encuentre al corriente. Ese es uno de los primeros puntos que se va a tener que identificar por el acreedor o la institución. Pero me gustaría a mí hacer hincapié un aspecto, no sé, que el licenciado incluso Zanini va a confirmar. Las personas, aun cuando sacan su crédito hipotecario, tienden a no recoger su título de propiedad o el testimonio que les corresponde, y lo dejan en las notarías 5 años, 10, 15 años, y piensan muy frecuentemente que van a tener su escritura hasta que terminen de pagar su crédito, lo cual es un error, es algo muy frecuente que ocurre, y les destacamos que tienen que recoger su escritura, tienen que recoger su testimonio o su instrumento, porque no les vendió el banco, no les vendió el organismo de vivienda, Infonavit, Fobiste. Son propietarios desde el momento que firman el instrumento, y deben acudir a la notaría que corresponde en los plazos que ellos les indican, un promedio de 6, 8 meses, 10 meses probablemente después de firmar el instrumento, a recoger su escritura. Con ello quiero enfocarlo a que las personas, sobre todo si es papá o mamá o los hermanos, es importante siempre que haya esa comunicación con los familiares o los más cercanos de los documentos, y sobre todo tenerlos en orden, porque será primordial para dar a ese siguiente paso de acercarse con la institución bancaria o financiera, para efectos de que si ocurre un suceso de muerte del titular o del comprador o acreditado, nos van a pedir toda la información relacionada con el proceso o el crédito. Ese es un aspecto que a mí me gusta destacar mucho con la gente, porque el no tener el instrumento genera muchos conflictos posteriores para solicitar, en su caso, la cancelación de la deuda y correspondiente proceso posterior para que se cancele la hipoteca ante el notario público que se elija. Ok. Felipe, ¿y qué tipos de obligaciones son las que tiene regularmente una persona? Si nos pudieras enlistar, si nada más son los créditos hipotecarios, créditos bancarios, está los créditos fiscales. Dinos más o menos la lista de todo lo que entra en las obligaciones de una Pues persona cuando tenemos fallece. desde deudas que están garantizadas con ciertos bienes que van a tener un pago preferente para estar justamente respaldados con esos bienes, como es un crédito hipotecario, un crédito prendario, por ejemplo, el coche que se deja en prenda, ¿no? Ok. En monte de piedad y demás. Cualquier deuda personal, y vamos a empezar desde, oye, pues a mi compadre me prestó dinero. Entonces, pues justamente ese también es una deuda que está incluida. Son deudas quirografarias que no tienen ninguna garantía en específico, sino de todo nuestro patrimonio, ¿no? Tenemos deudas, algo muy común también con el sistema bancario, las famosas tarjetas de crédito, ¿no?
Entonces también con las tarjetas de crédito tenemos esta situación de tener justamente que pagar estas tarjetas de crédito. Y como bien platicaba Alejandro, pues bueno, existen estos seguros por parte de las instituciones de crédito, que eso no quiere decir que la deuda se extinguió. Ojo, la deuda no se extinguió por la muerte. Entró un contrato, ¿sí? Que se tenía con un tercero, que era una aseguradora, ¿sí? Pero la deuda se mantuvo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue este siniestro que detonó el pago? Pues fue justamente el pago, la muerte del acreditado. Entonces, la aseguradora entra y paga, justamente, pero la deuda no se extinguió por la muerte, ¿no? Y tenemos otras deudas muy importantes, muy recurrentes y más en esta época, son el ser acreedores y deudores alimentarios. A nosotros también tenemos que tener en cuenta que estamos obligados a, si tenemos hijos, si estamos casados, si tenemos padres, si, o inclusive en algunos casos ya muy remotos, hasta el cuarto grado, tenemos la obligación de administrar alimentos a nuestros parientes, siempre y cuando en vida, ¿sí? La persona que, el acreedor alimentario, esté en esa necesidad y nosotros seamos el pariente más cercano en darlo. Entonces, cuando esas obligaciones tampoco se van a extinguir. Entonces, si vamos viendo, pues entonces son las deudas del día a día que nosotros estamos teniendo, para poder pues, sobrevivir y para Considerar. poder vivir, pues al final del día, pues al momento que llegue nuestra muerte, pues vamos a tener que responder, salvo, insisto, como bien platicaba Alejandro, que tengamos un seguro con alguna institución de seguros que va a pagar esa deuda. Ahora, también tenemos, como bien platicabas, la parte fiscal, ¿no? La parte fiscal es una situación importante que hay que analizar, em, que no porque hayamos fallecido, no tenemos que seguir cubriendo nuestras obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque al final de la historia, ya dependiendo de nuestro régimen fiscal, va a ser que estemos inclusive obligados a abrir por así decirlo, se le llama así un RFC a la sucesión durante la tramitación para poder siguiendo. Si nosotros estábamos obligados, por ejemplo, a estar presentando declaraciones periódicas, vamos a tener que seguir presentándolos hasta que concluyamos con nuestra sucesión y para poder liquidar y concluir todas nuestras obligaciones fiscales. Muchísimas gracias, Felipe. Se acaba de conectar con nosotros Roberto Iván Colín Morera, quien es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias, Roberto. Hola, buenas tardes a todos. Llegaste en el mejor momento, justo cuando estábamos hablando que qué pasa si una persona le debe al Servicio de Administración Tributaria. Lo que nos decía Felipe es que no creamos que ya con eso ya es borrón y cuenta nueva. Pero ¿a quién le toca pagarlo, Roberto? Exactamente, los impuestos o los créditos fiscales no se extinguen ni como consecuencia de la muerte. Precisamente el Código Civil Federal considera algunas formas de extinción de obligaciones fiscales, que son el pago, la condonación, la cancelación, la compensación, la caducidad y la prescripción, y por ningún lado contempla que la muerte es una forma de extinguir obligaciones fiscales. Entonces, cuando el contribuyente fallece, pues si es un contribuyente que solamente tenía ingresos por actividades personales dependientes, pensemos sueldos y salarios, únicamente lo que se tiene que hacer, y aquí lo podrá hacer cualquier tercero interesado, tramitar ante el SAT la cancelación del RFC para que no siga abierto su RFC con todas las obligaciones que se tuvieran que presentar como consecuencia de declaraciones informativas y demás. Ahora bien, cuando el contribuyente tiene otras actividades, que a lo mejor tiene actividades empresariales, puede que tenga empresas, puede que tenga bienes, muebles, inmuebles. Normalmente, pues se hace una sucesión testamentaria. Habiendo testamento, bueno, pues abre el testamento y si no hay testamento, se hace todo el procedimiento de la sucesión. Y ahí es donde se tiene que designar un albacea
o un representante legal de la sucesión. Para ello se tiene que notificar al SAT, se tiene que presentar un aviso primeramente de la apertura de la sucesión y se le tiene que avisar al SAT también quién va a ser el albacea o quién va a ser el representante. Durante este periodo en que se abre la sucesión y se lleva a cabo la sucesión, precisamente el albacea es el que se va a encargar de, pues de alguna forma, de cumplir con todas sus obligaciones que haya tenido el contribuyente y también de ejercer todos los derechos. Vamos a pensar que tuviera derechos de cobro, de algunas cuentas por cobrar, bueno, pues va a ejercer ese derecho y todas las obligaciones que hubiera tenido el contribuyente como consecuencia de créditos, a lo mejor a instituciones privadas, créditos fiscales, que ahí es donde el SAT, al hacerse la notificación de la apertura de la sucesión, el SAT se va a formar también para reclamar esos adeudos fiscales si es que el contribuyente los tenía. Y ahora sí que el alcance de la carga, de las obligaciones que tuvieran que pagarse, pues va a llevarse a cabo hasta donde alcance la masa hereditaria, es decir, todos los bienes que son susceptibles de ser heredados. Si hubiera más obligaciones, más créditos y la masa hereditaria no fuera suficiente, pues hasta ahí se tendrá que cumplir. Ya no habrá más bienes con los cuales se tuviera que pagar. Y en este caso, bueno, el fisco, el Servicio de Administración Tributaria, pues también eh, tiene la misma suerte. Entonces, una vez Ok. concluida la liquidación, es cuando ya el albacea hace la cancelación del RFC y entonces, bueno, pues ahí ya el SAT, si es que ya se cumplieron con todas las obligaciones que tenía, y lo mismo, ¿eh? Si el contribuyente, digo, no solamente hablando de créditos fiscales, si el contribuyente hubiera tenido saldos a favor pendientes de recuperar, durante este periodo es cuando el albacea o el representante legal es el que puede tramitar la devolución de los saldos a favor que hubiese ¿Qué ha de tenido el tardar el años, Roberto? contribuyente. ¿Qué ha de ¿Perdón? tardar años? Bueno, hay un plazo para la devolución. Normalmente son 40 días. A partir de que se solicita la devolución, la autoridad tiene dos periodos, un primer periodo para solicitar información y da 20 días para contestarlo, un segundo periodo donde da 10 días, entonces los 40 se pueden convertir en 70 días hábiles para que se recupere el saldo a favor. Ok, Pero es en ese entiendo. momento cuando el albacea podría recuperar. No, bueno, Roberto, Felipe, Alejandro, creo que la vida ya empieza a tornar difícil después de que sabemos que es leyenda urbana que nos morimos y ya se cancelaron nuestras deudas. Alejandro, ¿qué pasa con créditos hipotecarios que se manejan mancomunados? Hay una persona que fallece en este crédito, la otra persona tiene que seguir pagando y eso quiero ligar a otra cosa. Generalmente, ya todos los créditos hipotecarios bancarios o incluso creo que de Infonavit tienen un seguro de vida. Sí, es correcto. Prácticamente todos los créditos, todos, Ujú. dentro de la mensualidad que pagan las personas, hay una parte, un importe que se destina a destinarlo a pago de las primas de los seguros que tengan, incluidos otros como desempleo, seguro de daños, en fin. Pero particularmente en los créditos hay que identificar que si hay dos personas o en algunos casos hasta más, habrá un acreditado que es el titular y otros se denominan coacreditados o los denominan también obligados solidarios en su caso. Y es importante que las personas cuando vayan a llevar a cabo el procedimiento de obtener su crédito hipotecario, identifiquen esos detalles con el banco que corresponde, porque sí es importante ahí, en ese sentido, como les digo, identificar quién va a ser el titular del crédito que se está solicitando, ¿no? Pudiera ser el caso que fallece el titular y en consecuencia se puede ejercer el beneficio del seguro correspondiente para, como indica el licenciado Zanini, se cubra el saldo insoluto de la deuda. Pero en algunos casos también, si pudieran ser
o acreditados, pudiera ser el caso que el que sobreviva tenga la obligación de continuar cubriendo y realizando los pagos de las mensualidades correspondientes. No es una garantía pensar en que no va a ocurrir absolutamente nada y ya tenemos todo a favor. Es más, incluso me atrevo a afirmar que algunas instituciones bancarias hacen una evaluación donde las personas manifiestan o declaran algunos padecimientos preexistentes que tengan o incluso están relacionados con la edad del acreditado. Las instituciones bancarias siempre van a considerar todos esos aspectos o factores que van a señalar internamente para reportarlo a la aseguradora que corresponda y en su momento, si ocurriera una situación desafortunada, van a evaluar, examinar toda aquella información que proporcionó el acreditado, por cual también si hubiera algún aspecto que no se declaró o no se manifestó de manera correcta, pudiera ser un punto en contra para que se pueda ejercer el beneficio del pago del crédito hipotecario. Hay que ser muy cuidadosos Ok, y honestos, sobre todo honestos en la información que nos pidan. al momento de sacar el crédito hipotecario. Es correcto, es correcto. Felipe, en Sí. cuestión de documentos, cuando una persona fallece, ¿hay un ABC de todo lo que debes de recabar de documentos para poder empezar ya todo este proceso que dices de hacer el inventario de derechos y obligaciones? Sí, bueno, ahora sí que lo primero con lo que se debe de contar para iniciar con una sucesión va a ser el acta de defunción, ¿no? Eso es principal, con esto detona todos los supuestos jurídicos de los que hemos estado platicando, tanto para la parte bancaria, ¿no? De los créditos bancarios, seguros y demás, y tanto la parte sucesoria en materia civil, ¿no? Posteriormente, si contáramos con si la persona que falleció hizo un testamento, pues contar con el testimonio de este testamento. A lo largo de la historia han existido diversos tipos de testamentos. Actualmente en la Ciudad de México solamente existe el testamento público abierto, el que es otorgado directamente ante notario. Entonces, contar con ese testimonio de ese testamento. Siempre lo que les recomendaría es que al público es que si llegaran a tener algún testamento en el cual vean que no es directamente ante notario, en algún tipo de sobre, en algún tipo, no lo vayan a abrir, por favor, ¿no? Siempre asesórense, digo, para eso estamos cualquier notario de la Ciudad de México les asesorará de forma muy profesional, gratuita, dándoles simplemente toda esta asesoría de si lo pueden llevar o no. Pero entonces este testamento, verlo, si lo pueden abrir, ¿no? Muchas veces se tienen muchas leyendas, a lo mejor urbanas, de saber, oye, es que el testamento lo tenemos que abrir en presencia de un notario, en presencia de un juez. Hay algunos que sí, hay otros que no. Entonces, si tienen dudas de que si está cerradito o algo muy así como que muy, no lo abran porque puede llegar a perder la validez de ese testamento. ¿Qué más vamos a necesitar? Si la persona que falleció era casada, pues su acta de matrimonio. Y si ha habido varios matrimonios, pues necesitamos justamente todas estas actas. ¿Por qué? Porque dependiendo del régimen patrimonial de los matrimonios o del matrimonio, pues dependerá cómo se van a, quién va a tener derecho en su momento a estos bienes o estas obligaciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esto. Y si fuera una sucesión intestamentaria, pues justamente las actas de nacimiento de las personas que tienen derecho a heredar para poder acreditar este entroncamiento. Eso sería por lo que respecta a la parte meramente familiar o personal para acreditar justamente quiénes son los herederos. Y posteriormente, como bien lo platicó Alejandro en la primera intervención, algo importantísimo, tener las escrituras, así sea un crédito hipotecario, tener los testimonios de sus escrituras. No son preescrituras. Cuando vengan aquí a la notaría con un crédito hipotecario, digo, yo en todas las firmas les digo, oigan, tienen que venir aquí, nos tenemos que ver nuevamente, les tengo que entregar el testimonio de su escritura, es su título de propiedad, ya son dueños. Lo único que queda aquí, aparte de que quedan dos cosas muy claras, de que ya son dueños y que deben dinero, pero ya son dueños, entonces, de Eso. recogerlo. Entonces, también tener dentro de esos paquetes, justamente,
esa documentación de los testimonios de su escritura. Y también algo importantísimo, la parte financiera, pues toda la documentación de los bancos y toda la documentación de seguros que puedan llegar a tener, pólizas de seguros, Pero son electrónicos ahora, tenerlos en algún lugar. mandan por correo. Pues O sea que tenerlos lo guardados a lo imprimimos. mejor o tenerlos en alguna nube y tenerle a lo mejor a esas personas, a lo mejor las que tenemos acceso que tengan acceso a nuestra información, darle esas instrucciones a lo mejor de donde estén físicamente, decir, a ver, oye, va a estar, a lo mejor si no se los quiero enseñar desde ahorita, que es algo muy válido y a lo mejor algo hasta recomendable, si a la persona que va a hacer el albacea, decirles, oye, a ver, el día que yo me muera va a haber un cajoncito donde estén las cosas, ahí va a haber un archivo en donde digan, están los contratos de crédito de los bancos, los contratos de las tarjetas, los contratos de inversiones, donde tengamos nuestras designaciones de beneficiarios. Todo eso le va a ir facilitando la vida a nuestros beneficiarios. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado que después de algunos años se enteraban de que tenían un seguro, seguro la persona que falleció y nunca lo cobraron. Sí. Feneció el plazo para poderlo cobrar y nunca lo cobraron. Entonces, tener todo eso, pues muy en regla, sería importante, ¿no? Alejandro, Felipe y Roberto, tenemos ya unas preguntas. Dice Ana García que su esposo muere, tiene una deuda con su hermana, pero ella no trabaja y sus hijos, ni sus hijos, yo no trabajo, que si sus hijos tienen que pagarla. Creo que Eh, Felipe, ahí nos pudieras ayudar tú. Hay que ver justamente si esta deuda que se tenía, claramente no está en estos supuestos en los que se tenía un seguro para cubrir esta deuda, entonces la deuda sí pasa justamente a la herencia. Entonces, ¿qué va a pasar si la persona que falleció tenía bienes? ¿Sí? Se va a formar y se va a hacer este inventario, decir, oye, a ver, el inventario va a ser para los que son contadores o para los que es un cargo y o sea, un activo y un pasivo, ¿no? Entonces, saber qué realmente era lo que tenían. Entonces, no van a tener que pagar sus hijos con el patrimonio de sus hijos, van a tener que pagar con el patrimonio que tenía justamente su esposo, ¿sí? Y hasta lo que alcance. Vamos a pensar, tenía un coche, pues que el coche o se lo den o que lo vendan y le paguen, ¿no? Pero ya no pueden ir a los coches a las casas de los hijos, solamente lo que era propiedad de su esposo. Y hay aquí, esto lo tomemos como comentario. Azarel 77 dice que parece un chiste, ¿no? Y que se cuenta solo. Dice, ¿quién sacó la deuda? ¿Fue el familiar o fue el difunto? Pero las reglas nos dicen que no importa que lo haya sacado una persona, se transmite a los familiares. Y entonces ahí viene la siguiente. ¿Quién es el que paga? ¿La esposa o los hijos? A ver, no pagarían como tal ni la esposa ni los hijos. Pagaría, como bien lo manifestaba Roberto en la parte fiscal, al momento en el que se formen ese inventario, el albacea que va a decir, hay una orden de prelación de preferencia, de cómo se van a ir pagando los créditos. Entonces van a decir, el albacea se va a voltear con los herederos y les va a decir, oigan, había una casa y se debe tanto. Había tales bienes, pero se debía tanto. Entonces, se va a aprobar ese inventario y el albacea dentro de sus funciones al momento de liquidar la herencia es pagarles. Pero insisto, Ujú. no paga la esposa o el esposo o los herederos o los hijos. Pagan con los bienes de la herencia y hasta donde alcance los bienes de la herencia. Ok, entendidísimo. Y estoy viendo aquí en Facebook, les dice muchas gracias, Ana García, que gracias por haberle sacado de la duda. Y aunque no lo crean, ya se nos está acabando el tiempo, pero lo que les quiero pedir a los tres es que me hagan, por favor, unas recomendaciones. Dicen que generalmente cuando se cierra el año y empieza el año, vemos muy frecuentemente que hay fallecimientos. Así es que, pero en cualquier momento del año
podemos llegar a tener una situación así. Todos venimos, nacemos, crecemos y nos vamos a morir en algún momento. Así es que les pidiera algunas conclusiones o recomendaciones de no más de un minuto que le pudieran dar a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Empezamos contigo, Alejandro. Sí, yo les quiero destacar a todas las personas que un proceso sucesorio de herencia, exista o haya testamento o no lo haya, en la gran mayoría de los casos, o en muchos casos podría afirmar, el proceso se puede llevar a cabo ante notario. Y lo que yo quiero destacar es que no pensemos en que tengo que irme a un proceso ante juzgado o que pida la referencia, la recomendación de un abogado litigante, postulante. Sí hay ciertos casos muy específicos en que las personas tienen que recurrir sí o sí a un procedimiento ante juzgado, pero la gran mayoría de las ocasiones se puede llevar a cabo ante notario. Es mucho más ágil, el proceso es mucho menos costoso y los resultados seguro van a ser más favorables. Incluso si alguien ya inició un proceso sucesorio, voltéese por favor con cualquier notario público de cualquier entidad y estoy seguro que les van a apoyar y les van a dar unas muy buenas recomendaciones y referencias para sacar adelante su trámite. Muchísimas gracias, Alejandro. Roberto. Sí, pues mira, la recomendación es no olvidar que al fallecimiento del contribuyente los créditos fiscales o las obligaciones ante el SAT no se extinguen. Primeramente, pues analizar, evaluar qué obligaciones tenía el contribuyente en vida, si el tipo de ingresos que tenía, como mencionaba hace un rato, es solamente por sueldos y salarios o por una actividad independiente, llamémosle honorarios, pues solamente se tiene que cancelar el RFC y ya. Y no seguirán corriendo obligaciones de presentación de declaraciones, porque pues les llegarían a los familiares los avisos. Y la otra es cuando se abre un proceso sucesorio, un juicio sucesorio, pues recordemos que si existen créditos fiscales o si el contribuyente en vida tenía el derecho de recuperar saldos a favor, ese es el momento en el que se tienen que liquidar los créditos o hacer el proceso de solicitar la devolución de los saldos a favor durante el inicio del proceso de sucesión. Posteriormente, si se cierra y no se hicieron los avisos al SAT de que inició la sucesión, se cierra, se liquida la sucesión y quedaron créditos pendientes, bueno, pues el SAT podría regresar a reclamar a los herederos esos créditos que quedaron pendientes. ¿Por qué? Porque no se avisó oportunamente que iniciaba un proceso sucesorio donde es el SAT que va a revisar si había créditos a cargo o no. Entonces es muy importante no perder de vista eso y primordialmente que con la muerte del contribuyente no se extinguen los créditos. Ya estamos viendo que pura leyenda urbana, Felipe. Así es que, por favor, te toca cerrar con conclusiones o alguna recomendación. Pues, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues un poquito en el mismo sentido de lo que platicaba Alejandro, en el Colegio de Notarios estamos para ayudarles, para servirles, que se asesoren no solamente en un trámite sucesorio, sino desde antes, ¿no? Una planeación antes de que algo llegue a pasar, ¿no? Algo seguro que tenemos ahora sí que ya ahora sí que hablando con el fiscalista, que es, tenemos dos cosas seguras, la muerte y que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces, y en el tema de la muerte es que estamos seguros de que nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Entonces, tener una planeación y tener esta planeación para poder preparar toda esta documentación de la que estuvimos hablando, ¿no? Eh, Cualquier notario de la Ciudad de México los podemos apoyar, los podemos asesorar. Están en la página de internet del propio Colegio de Notarios. Ahí hay un directorio. También tenemos asesorías y consultorías gratuitas en el propio colegio que podemos dar en distintas partes de la ciudad, no solamente en la sede del colegio. Y pues justamente prepararnos para poder hacer esto de una manera más llevadera y venidera a nuestros familiares.
Muchísimas gracias, Felipe Carrasco Zanini Ávila Camacho, titular de la Notaría 185 de la Ciudad de México. Gracias también a Alejandro Buitrón, director de Coldwell Banker ABC, y también Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. A los tres, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación y habernos sacado de nuestro error de esta leyenda urbana de que cuando nos morimos ya no debemos nada, ¿verdad? Todo se lo transmitimos a nuestros deudos. Pues muchísimas gracias también a todos los que nos siguieron en esta transmisión y los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Buen día. Gracias.